Hey, hey, bendiciones. ¿Quieres aprender a esterilizar frascos de forma perfecta? Pues hoy te traigo 2 métodos y todos los tips que necesitas para que no haya fallo, porque ya se acercan las fiestas y querrás tener detalles para regalar o para la venta de esos artesanales como rompope, coquito, ponche, mermeladas, y tienes que tener todo esterilizado y preparado. Así es que ¡vamos arriba! Y por acá estoy lista para el método número 1 de esterilización con unas botellas de estas bien bonitas que se decoran con lazos, le pones florecitas, cascabeles, realmente se logra un trabajo hermoso con este tipo de botellas. Lo primero es desinfectarlas con agua y jabón bien lavaditas y luego nos vamos a conseguir una bandeja o un molde. Vamos a ir retirando las tapas, estas partes que son de plástico, y las ponemos aparte. Quitamos esta tapa que también es de plástico, la colocamos aparte y vamos acomodando nuestras botellas en la bandeja. Esta también la voy a colocar, claro, no vamos a esterilizar con la decoración, pero es solo un ejemplo. Colocamos todas nuestras botellas y una vez nuestra bandeja lista, vamos a introducir dentro del horno, el horno frío apagado. De esta forma podemos colocar todo bien organizado, cuantas bandejas quepan, cuantos envases podamos tener, no solo botellas, pueden ser envases pequeños de cualquier tamaño. Y una vez tengamos todo organizado, encendemos el horno a 225 grados, 110 grados Celsius. Cuando alcance la temperatura indicada, vamos a contar 15 minutos. A partir de ahí es que vamos a contar los 15 minutos. De esta forma vamos a realizar el proceso de esterilización sin ningún problema, porque la mayoría de bacterias, hongos y levaduras mueren a partir de 65 a 80 grados. Estamos hablando de grados Celsius. 110 grados Celsius te dará una esterilización óptima y sobre todo la capacidad del horno te permitirá esterilizar varios envases a la vez, una cantidad bien considerable si tienes mucho producto por envasar. Y las tapas, entonces le vamos a dar un tratamiento diferente por tener material plástico. Esto lo vamos a hacer con otro método. Pero una vez tengas tu producto envasado, vas a colocar en calientito todas tus tapas y vas a sellar tu producto. Y esto evitará cualquier accidente de que se deformen o se estropeen, se echen a perder. Ya por acá tengo una ollita con agua para iniciar el segundo método de esterilización. Tengo estos botecitos de cristal que tienen una gomita de silicona en la tapa. El primer paso, como siempre, es desinfectar primero con agua y jabón bien lavadito todo y los vamos a introducir en el agua fría. Esto está todavía frío. También tengo estos de tapa metálica. Verifico que la tapa esté en perfecto estado, que la botellita esté limpiecita. También los vamos a poner en el agua. Estas pinzas que voy a necesitar para manipular los envases también deben ser esterilizadas. Y de la misma forma, las cucharas, cucharones, embudos, todo lo que vaya a tener contacto con el producto y con los envases debe ser esterilizado. Yo lo puse todo en esta ollita pequeñita, pero si tienes mucho más envases, usa una olla grande o usa una olla grande con los envases y otra aparte con los utensilios. Ya aquí la he completado de agua que cubra todo muy bien. Los envases deben estar llenos y los vas a llevar a hervir por 15 minutos, contando el tiempo a partir de que empiece a hervir. Cuentas los 15 minutos. Por acá tengo entonces también una toalla de algodón limpiecita y tengo también papel toalla que voy a colocar encima de la toalla. Puedes usar uno u otro o los dos. Y esto lo voy a dejar acá preparado para colocar mis envases una vez estén esterilizados. Estas son las tapas del proceso anterior, las tapas plásticas. Las vamos a llevar a hervir por 10 minutos, porque no nos vamos a jugar a nuestra suerte. Pero mira
cómo con 10 minutos de esterilización se mantienen perfectas. Las de metal las puedes hervir acá también o soportan la temperatura y el tiempo de horno. Si vas a estar utilizando agua de la llave y quizás esta tiene mucho contenido de cal, no es potable, vas a agregar un chorrito de vinagre al agua. Así evitarás esas manchas blancas o esa costra blanca que se le puede formar a los envases. Estoy trabajando con solo 2 envases en una olla bastante pequeñita, por lo tanto ellos no chocan entre sí porque no tienen espacio. Pero si tú vas a usar una más grande, dobla una toallita de algodón, la pones en el fondo y esto va a evitar que con el movimiento del agua los envases se estén chocando entre sí. Toma ese detallito en cuenta, ya sabes. Y una vez pasados los 15 minutos, apagamos el fuego, pero mi super pinza no tiene mango de goma, así es que me voy a auxiliar de este pedacito de papel toalla para manipularla, porque eso está súper caliente. Entonces vamos a sacar los envases, teniendo en cuenta que no debo tocar nada de la pinza que vaya a tocar el envase. Esa parte no se toca. Puedo manipularla por encima, coloco mi envase en el papel toalla y lo puedo tocar por fuera, nunca por la boca ni por dentro. Lo pongo boca abajo y ahí lo dejo a que refresque. También tomo la tapa de igual forma, la coloco boca abajo sobre el papel toalla. Y lo mismo voy a hacer con el siguiente envase. Mira cómo la goma de silicona aguantó perfectamente bien. Lo pongo sobre la toalla y voy a dejar los utensilios en el agua caliente hasta que los vuelva a necesitar. Los toco por fuera, nunca por dentro ni por la boca. Y los vamos a dejar acá hasta que refresquen un poquito, hasta que puedan ser manipulables. Lo que no vamos a hacer es girarlos y taparlos para guardarlos. Eso no debemos hacerlo. Esto se esteriliza justo al momento en que se va a envasar. Lo volteamos, echamos el contenido caliente, acabado de hacer. Pasas un algodón con alcohol de ese de farmacia por el borde del frasco y por la tapa. Sin pena, eso se evapora. Por cualquier cosita que tuviera la toalla, sellas tu frasco. Y en la descripción te dejaré las instrucciones para sellado al vacío. Y ya que sabes esterilizar muy bien tus envases, en el próximo video estaremos llenando uno de ellos con una receta fabulosa que no te puedes perder. Déjame en los comentarios cualquier pregunta que tengas al respecto y mantente atento para que no te pierdas esa super receta que tenemos para ti muy pronto.